Bueno, muy buenas tardes tenga usted y todos los demás, ¿cómo se llama? Ingenieros que están presentes en este momento. Voy a intentar compartir la pantalla para, a ver si es aquí, ¿cómo es esto? No, ¿cómo es esto? ¿Cómo se comparte la pantalla aquí? Para ver. Ahí sí, ahí Don está. Renato, arriba. Sí, ya. Aquí. Diri, ¿estás ahí? Sí, señor. Ok. Hay un compañero de Lita que está aquí conmigo. Bueno, aquí conmigo no en la presentación. No sé si ya la pueden ver. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a tratar de, de- de entrar en para que podamos ver la presentación que hemos preparado para esto. Bueno, Ahí la estamos vamos a viendo, hablar ¿verdad? primero de, o sea, no podemos, sí, ya, ahora sí. Pues sí, no podemos entrar a hablar de un reglamento que tiene que ver con suelos, a pesar de que este reglamento, insisto, como le dije a don Marco, el presidente del colegio, este reglamento no es del MAC, es un reglamento del INBU, pero el MAC es el rector del uso, manejo, conservación y recuperación de los suelos del país. Los suelos que se encuentran en uso agroecológico o en uso agropecuario. Entonces, el reglamento este pues tocó al MAC en el punto de que tenía que emitir algún criterio y el señor ministro de Agricultura junto con nosotros, los técnicos, y el INBU, bueno, vimos la propuesta que ellos hicieron y algunos de los señores de los topógrafos estuvieron en las reuniones que tuvimos en el INBU con la Cámara de Agricultura y con otras, con la Liga de la Caña, si mal no me acuerdo, y no me acuerdo qué otro sector más. Y bueno, básicamente el suelo, como pueden ver en estas fotos que están aquí, pues el suelo es paisaje y es perfil, ¿verdad? También es, el suelo es lo que tenemos exactamente debajo de nuestros pies cuando estamos en un terreno que no tiene construcción y que no ha sido disturbado y que él tiene estas características que pueden ver ustedes en esta fotografía, donde tiene diferentes capas como un queque y cada capa de ellas pues tiene una función muy importante y ahora vamos a ver de qué se trata esto. Es muy importante que veamos el contexto de Costa Rica, perdón, en la ubicación de Costa Rica en el contexto mesoamericano. Realmente estamos en el nuevo mundo, ¿verdad? Digamos, el istmo centroamericano, según los geólogos, tiene unos 70.000 años más o menos. Y ayer decían que hay partes de Colombia que tienen hasta 300.000 años y partes en México y en Estados Unidos. O sea, el istmo centroamericano no existía, es la última parte prácticamente del mundo que se forma por la interacción entre las placas de Cocos y de Caribe y que va provocando una elevación constante en el continente y por eso estamos en una zona de altísima actividad sísmica. Pero no solo eso, y los suelos y nuestro país, pues esta es una foto que tomé de internet y nuestros países y el istmo centroamericano como es tan pequeño, pues prácticamente somos un solo país prácticamente, digamos, desde Guatemala hasta Panamá, es un país, cinco países muy pequeños todos. Siempre durante el invierno estamos, o bueno, durante la estación lluviosa, estamos totalmente afectados por las tormentas tropicales. Este año hubo 61, si no estoy informado, de las cuales hubo dos huracanes, el huracán Iota y el huracán Teta, que causaron pérdidas enormes y afectaciones grandísimas sobre los suelos y sobre las personas. Entonces es muy importante que consideremos todos que Costa Rica es el tercer país más pequeño de toda la América continental. Solamente Belice y El Salvador son más pequeños que nosotros. En las islas del Caribe hay países más pequeños y más grandes, también como Cuba, pero que no están en el contexto, digamos, continental. Esto hace que los suelos de Costa Rica, bueno, también tenemos un crecimiento poblacional creciente. Según el censo de 1953-54, Costa Rica tenía 850.000 habitantes y ahora, 70 años después, más o menos 66 años después, tenemos 5 millones. O sea, la presión, el territorio sigue siendo el mismo y la presión sobre los recursos naturales es muy grande. Algo muy importante que tenemos que ver es, discúlpeme un segundo,
ahorita lo llamo, es que estoy dando una charla, ahorita lo llamo, muchachos. Disculpen todos. Quisiera primero que vamos a ver qué es el suelo. El suelo, el suelo como tal es un cuerpo natural, o sea, es un recurso natural tridimensional en un sistema de tres fases, una fase gaseosa, una fase líquida y una fase sólida, que ocupa un espacio en la superficie de la Tierra y que es capaz de sustentar el crecimiento de las plantas y otros seres vivos. Ahora más adelante vamos a ver cuáles son las funciones ecosistémicas que el suelo tiene, que esto tiene una gran importancia para el trabajo en el cual ustedes se encuentran involucrados. ¿Qué es la Tierra? Bueno, la Tierra es una zona de la biosfera que contiene todos los recursos naturales, incluyendo el suelo, el agua, la vegetación, los animales, el aire y al ser humano. O sea, esa es la diferencia que existe entre el suelo y tierra. Y los estudios que se están pidiendo para el fraccionamiento son estudios de capacidad de uso de las tierras, y ahora vamos a ver qué son esos estudios. Para ponerlos en contexto, por ejemplo, este es un mapa de Costa Rica en una escala de unos 200.000. Es un mapa donde pueden ver ustedes, levantado por el INTE y la Asociación Costarricense de las Ciencias del Suelo, y es un mapa donde podemos ver que Costa Rica tiene un caleidoscopio de clases de capacidad de uso de las tierras. Predominantemente, bueno, hay áreas que ni siquiera han sido mapeadas y que no tienen información, especialmente lo que son las zonas indígenas y las áreas de protección que están como AP está ahí. Pero ahí podemos ver que clase 1 casi no tenemos. Los suelos, las tierras, perdón, ya vimos la diferencia entre suelo y tierra. Las tierras las clasificamos por capacidad de uso, desde la clase primera en números romanos hasta la clase octava. Las clases agrícolas van de la clase primera hasta la clase sexta, y la séptima y la octava son clases de protección. Eso vamos a ver ahora qué implicaciones tiene en los estudios que tienen que hacer los profesionales autorizados por el INTA y por el Colegio de Ingenieros Agrónomos. El mapa de erosión potencial de Costa Rica es el único que hay, es del año 1989, y en este mapa podemos ver que la vertiente del Pacífico es la que tiene mayores potencialidades de degradación de suelos por escorrentía superficial de las aguas. Recordemos que cuando los suelos se saturan, ya la capacidad de infiltración es superada por la cantidad de agua que está cayendo, como sucedió ahora en las tormentas tropicales, perdón, en los huracanes, ¿cómo se llama? Teta y Iota. Encontramos que los suelos se saturaron muy rápidamente y entonces hubo en las zonas bajas inundaciones tremendas y en las zonas altas deslizamientos y pérdidas de vidas y de la hacienda de las personas también. Entonces tenemos un panorama en los países pequeños como el nuestro, tenemos una gran cantidad de usos conflictivos del suelo, ¿verdad? No es la misma realidad de otros países como los Estados Unidos, por ejemplo, donde no se hace agricultura en ninguna tierra superior al 30% dependiente, más 15% casi que es el tope, mientras que aquí necesitamos vivir y la gente vive donde tiene propiedad, y entonces trata de hacer agricultura y hacer urbanismo a la vez y otros tipos de uso. Tenemos que tener claro que el bloque de legalidad que tiene que ver con el uso del suelo, básicamente pues clasifica tres usos del suelo en Costa Rica: el uso primario, primigenio, que es las áreas que son digamos, las partes que son patrimonio natural del Estado, o que son áreas boscosas que también que son privadas, que están protegidas a perpetuidad por el artículo 19 de la ley forestal, la ley 7575, donde el cambio de uso no se puede dar. Y las tierras que están en uso agropecuario, donde sí se puede realizar actividades, digamos, diferentes al bosque. Muy importante que veamos esta lámina, que es de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, donde en el marco de la Alianza Mundial por el Suelo ellos han definido muchas de las funciones, o este más o menos es el campo de funciones ecosistémicas que el suelo tiene. Por ejemplo, la purificación del agua y la reducción de los contaminantes en el suelo. El suelo tiene varios componentes, entre ellos tiene la materia orgánica alta en carbono, en la mayoría de los suelos que no están disturbados. En el caso de los suelos de Costa Rica, que me imagino que muchos ingenieros topógrafos han andado por todo lado, porque en eso se parecen a nosotros, andan por todo lado.
y los suelos rojos de Costa Rica, que son más del 50% de los suelos rojos que tenemos en la zona sur, en Puriscal, en Acosta y en otros lados que hay, que son abundantes en Costa Rica. Más del 50% de nuestros suelos son rojos. Tenemos contenidos de materia orgánica bajos y esta purificación del agua se vuelve un poco más complicada en estos lados. Luego tenemos la función de regulación del clima. Recordemos que el ciclo hidrológico, ahora vamos a ver una lámina sobre eso, pero el ciclo hidrológico tiene dos fases, una fase atmosférica y una fase terrestre que se realiza en el suelo. Luego tenemos el reciclaje de nutrientes, que es muy importante para la agricultura. Recordemos que aquí estamos haciendo, esta charla de hoy es un enfoque netamente agrarista, porque es una ley y un reglamento, en este caso, que se ha aplicado al reglamento del limbo, que proviene de la ley 77-79, que es la ley de uso humano y conservación de suelos. El suelo también pues es hábitat para una gran cantidad de microorganismos, tanto mesofauna y fauna más grande, micro y microscópica, como bacterias y otros organismos muy pequeños. Luego tiene el suelo una función muy importante del control de inundaciones, tanto en las áreas limítrofes con el mar, por ejemplo, los suelos de manglar, que son suelos muy importantes para regular la dinámica del agua del mar y el agua de las inundaciones. Y también, pues, también tiene funciones muy importantes para la colecta de productos farmacéuticos y recursos genéticos muy importantes que hay en el suelo. También los suelos son base para la infraestructura humana, digamos en el caso de los ingenieros que se dedican a la construcción, como los civiles y los arquitectos, digamos. También el suelo suministra materiales de construcción, como es la arcilla tipo cableríticas, que son arcillas 1-1, y que se puede hacer ladrillos, digamos, a partir de ellas. También tenemos la herencia cultural almacenada en el suelo también, entonces es una función importante que el suelo tiene. Y tal vez esta que es la función que más maneja la gente, que es la que nos suministra alimentos, fibras y combustibles, ¿verdad? Y ahora una que está muy de moda, que es la retención de carbono en el aire, en el suelo. El suelo es el segundo reservorio de carbono más grande del planeta. Solamente el agua del mar contiene más carbono, pero digamos, el suelo tiene funciones ecosistémicas muy importantes y el agua, como se ve en esta partecita que está aquí en este gajo de la esfera, podemos ver que el suelo no sale del tubo ni sale del río. El suelo tiene que atravesar el perfil del suelo, llegar a los mantos acuíferos donde se acumula y de ahí va hacia los ríos y hacia las fuentes de agua que la gente utiliza. Es muy importante que lo tengamos presente para que valoremos la importancia que el suelo tiene. Como dije hace un instante, el 50% del ciclo hidrológico se realiza en el suelo y el agua, como dije ahora, el agua no sale del río ni del tubo tampoco, que sale del suelo a partir de procesos muy complejos. Esta alegoría que puse aquí, pues eso es lo que trata de enseñar aquí, que el agua se infiltra en los mantos acuíferos y por medio de filtración llega a las partes subterráneas y a veces pues puede también aflorar en quebradas o ríos, que Costa Rica tiene una gran cantidad ¿cómo se llama?, de recurso hídrico en todo su territorio. Y una vez preguntándole a un geólogo me decía que Costa Rica tiene muchísima agua, más que todo también por los volcanes, por la precipitación tan alta que hay aquí, ¿verdad? Digamos, decía el meteorológico que en la tormenta Iota cayeron casi 100 milímetros en la zona sur en unas cuantas horas, ¿verdad? Nada más para que veamos, son 100 litros de agua por metro cuadrado. Un estañón de esos que ponemos en las ficas tienen 200 litros. Entonces en unas cuantas horas cayeron medio estañón por metro cuadrado de agua. Cayó en esa, y es casi imposible que esa agua se pueda infiltrar en el suelo y que no vaya a hacer daños como los daños que realizó no solo en Costa Rica, sino en Nicaragua y en Honduras y en Guatemala, que fue terrible el efecto. Y eso es para que veamos que cuando las funciones del suelo están alteradas, pues entonces, y el clima es demasiado lluvioso, como en el caso nuestro, ya que estamos colocados en la zona de confluencia intertropical, y eso nos provoca tener estaciones lluviosas muy intensas, pero paradójicamente también nos obliga a tener
estaciones secas largas y tenemos problemas también de sequías. Y ahora que empieza el verano, pues lo que llamamos el verano en Costa Rica, la estación seca. Pues este año dice el Instituto Meteorológico que estamos en un año de la niña y que posiblemente la estación seca pues, no vaya a ser tan fuerte, pero ahí vamos a ver qué pasa. En síntesis, pues el suelo es un recurso fundamental en los ecosistemas naturales y en los sistemas agrícolas, que son las tierras de uso agroecológico, que están determinadas por la Ley 77 de 79 de uso, manejo y conservación de suelos, que se publicó en la Gaceta 57 de mayo de 1998. Para la sobrevivencia del ser humano, pues la salud de los suelos es fundamental. Y como lo vimos en el grafiquito de la FAO, el grafiquito de la FAO, pues lo más importante pues, es la producción de alimentos, fibras, captación y reservorio de agua, reciclaje y conversión de sustancias. En este caso de captación y reservorio de agua es muy importante que ver que si llenamos de cemento todas las zonas de recarga acuífera nos quedaremos sin agua en menos de 50 años, ¿verdad? Y entonces por eso es que el ordenamiento territorial en un país tan pequeño como el nuestro es de vital importancia. Reciclaje y conversión de sustancias, esto es muy importante. La materia orgánica del suelo es un filtro de carbono. Hay una Alka-Seltzer que es de carbono puro, creo, y es muy buena cuando las personas les da reflujo por una comida pesada o algo así, y es porque el carbono tiene una función de absorción muy fuerte de ciertas sustancias grasosas y contaminantes de todo tipo, y entonces ahí es donde las aguas son filtradas por la parte orgánica del suelo. El suelo también es un reservorio de biodiversidad, reservorio de carbono, como lo dije hace un instante, y también para el urbanismo y el patrimonio cultural. O sea, el suelo es la piel del planeta, tal y como se puede ver en esta alegoría, que también es de la FAO, donde podemos ver, la FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, y es de una importancia enorme para toda la humanidad y especialmente para un país como el nuestro, donde según el último censo agropecuario del año 2015, más de 1.300.000 costarricenses nos dedicamos a la actividad primaria, de producción primaria, que es la agricultura. Y las 10 amenazas principales del suelo, según la FAO, bueno, la erosión hídrica, la disminución de la materia orgánica, la acidificación. En Costa Rica tenemos, como le dije hace un instante, tenemos muchos suelos rojos, y esos suelos rojos que ustedes se encuentran en la zona sur, y en toda esa fila costeña, en la zona norte, digamos lo que es Upala, Los Chiles, Guatuso, todos estos suelos son rojos porque tienen cantidades enormes de hierro y aluminio, que están afectadas por el pH del suelo, y cuando este pH es menor a 5.5 se producen condiciones ¿cómo se llama?, favorables para hidrólisis del aluminio y del hierro, y entonces ese hierro se convierte en soluble y entonces el pH baja más, y aquí tenemos zonas del país donde hemos encontrado pH de 3.5, pH de 4, que son extremadamente ácidos. Tenemos una disminución en la biodiversidad. La compactación de los suelos es uno de las amenazas más grandes. El problema de la salinización a nivel global, Costa Rica, ¿no? Acabamos de terminar el mapa digital de salinización de Costa Rica, y encontramos que no existen suelos salinos, y básicamente eso se debe a que no tenemos ningún clima ni semiárido ni árido, aunque el meteorológico tiene un escenario, digamos, muy delicado con respecto a la Convención de Cambio Climático, donde han encontrado que del Parque Nacional de Carara hacia el norte, hasta la frontera con Nicaragua, es posible que dentro de unos 25 o 30 años tengamos ya climas subhúmedos, secos o hasta casi semiáridos en Guanacaste especialmente, y en Upala, Los Chiles y Guatuso quizás. El sellamiento por labranza inadecuada, el desbalance de nutrientes por la hidrólisis del aluminio y la acidez, y la inundación, pues son las 10 principales amenazas del suelo agrícola. Lógicamente, aquí hay factores que afectan también a las poblaciones, a los habitantes de las diferentes, como puede ser la inundación y la erosión de suelos. Vimos en el caso de Cotobruz, ahora con la tormenta Iota, que una familia fue sepultada por
por un deslizamiento que se dio en el momento en que el suelo se saturó de una tierra que se encontraba hacia arriba de la casa de ese señor y la señora que murieron en esa ocasión, y ellos murieron por erosión hídrica. Ahora sí vamos a entrar al bloque de legalidad que se relaciona con el recurso suelo, y entonces podemos ver que el artículo 1 de la ley 7779, que la pueden encontrar en la página sin la ley de la Procuraduría General de la República, podemos encontrar que, bueno, podemos encontrar que el artículo 1, que ordena al MAC proteger, conservar y mejorar los suelos en gestión integrada con los demás recursos naturales. Esto hace que la Asamblea Legislativa de los Diputados le asignaron al Ministerio una potestad, al MAC, una potestad de imperio sobre el uso, manejo y conservación de suelos en coordinación con el Ministerio del Ambiente y Energía. El artículo 6 de la Ley de Conservación de Suelos, que como les dije al principio, data del año 1998, el artículo 6 habla sobre la zonificación agropecuaria para las tierras de uso agroecológico y nos obliga digamos, a estudiar y a investigar los suelos, a hacer la zonificación agropecuaria y a aportar esos datos a las municipalidades para que puedan hacer los planes reguladores, específicamente el IFA de DAFO aptitud de la variable ambiental de los suelos. El artículo 11 creó el Plan Nacional de Uso, Manejo y Conservación de Suelos en el decreto ejecutivo 42.316 MAC-MINAE, que orienta el uso de las tierras agroecológicas del país y tiene una connotación netamente agrarista, o sea, es prácticamente para la producción primaria, sin considerar el patrimonio natural del Estado ni las partes que están urbanizadas. El urbanismo en las municipalidades, ¿verdad?, sin un plan regulador cantonal y urbano, que es la realidad de muchísimas de las municipalidades que hay en Costa Rica, deben solicitar la opinión al MAC INTA para el cambio de uso del suelo agroecológico urbanismo, según el artículo 56 y 57 del reglamento de la Ley de Conservación de Suelos, y esto es algo que se viene aplicando desde el año 2001. Y esto lo pongo porque es otro procedimiento diferente al procedimiento en que están involucrados los ingenieros topógrafos en este momento con respecto al fraccionamiento en parcelas agrícolas, pecuarias, forestales o mixtas, como dice ese reglamento del INVO. El fraccionamiento en parcelas agrícolas, pecuarias, forestales o mixtas autorizado para la GAM en el decreto 25.902, que es del año 97, y fuera de la GAM, pues es un tema que nos ocupa hoy, que también afecta específicamente la GAM, ¿verdad? En la GAM hay distritos, hay cantones y distritos que son de uso agrícola netamente y no se pueden cambiar, como es el caso de San Antonio de Escazú, por ejemplo, que ya hay hasta un pronunciamiento de la Sala Constitucional con respecto a este reglamento 25.902 y a la imposibilidad de cambiar el uso en San Antonio de Escazú, por ejemplo, en, no sé si Coronado y algunos lados de Paz y de Heredia, donde están la cantidad más grande de mantos acuíferos que hay en Costa Rica, que son del volcán Barba, el volcán Poás y el volcán Irazú. Los volcanes son altos productores de agua y por eso es que Costa Rica tiene tanta agua en las cordilleras volcánicas. En Guanacaste hay bastante agua, pero en la cordillera volcánica de Guanacaste, no así en la sierra que hay en la península de Nicoya, ahí no hay agua, porque el origen es un origen kárstico, es un origen de yeso, de carbonatos de calcio y de otros tipos de sulfato de calcio, y no es un origen volcánico que está sobre rocas andesíticas y basaltos. En el fraccionamiento en parcelas agrícolas pecuarias, vamos a ver ahora entonces más adelante de qué se trata eso. El reglamento de fraccionamiento hay un protocolo en el INTA, que es el que tienen que cumplir los inspectores de uso conforme del suelo, y si ustedes, bueno, si diéramos clic aquí podemos verlo, podríamos ver un momento esto, tal vez, vamos a ver cómo nos va, cómo estamos con el tiempo. ¿Qué hora es? Estamos viendo, Renato. Estamos bien, ¿verdad? 30, sí, señor. Bueno, vamos a entrar aquí un momentito en esta página de internet, a ver si se puede. No se puede, porque esta máquina tiene un bloqueo, en el Mac le pusieron un bloqueo. Pero bueno, yo les voy a mandar la charla ahora entre un rato, y ahí se pueden meter ustedes en esta dirección completica que está aquí, los lleva directamente a donde están ¿cómo se llama? El procedimiento de fraccionamiento para el certificador de uso conforme, no para ustedes ni para las municipalidades. Es para hacer estos estudios que el IBU
nos pidió que hiciéramos. En cuanto al certificado de uso conforme del suelo, como dice aquí, exigido, corresponde a una investigación edafológica realizada por un profesional autorizado del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica y el INTA también, en la cual se coteja el uso actual de un inmueble con la capacidad de uso de las tierras, o sea, se compara. Y según la metodología oficial de 8 clases, se pueden obtener dos suertes de resultado: uso conforme del suelo o uso no conforme. Cuando las actividades agrícolas que hay sobre un terreno que se va a fraccionar, bueno, esa es la intención del dueño, fraccionarlo en parcelas agrícolas. Como les mencioné hace un instante, las clases agrícolas van de la clase primera en números romanos hasta la clase sexta, que es la clase de frutales. La clase 1 es para tener cultivos anuales, como, digamos, como podría ser hortalizas, maíz, frijol, qué sé yo, sin ninguna restricción, pero como les dije hace un instante, y ahora lo vamos a ver por qué, no tenemos tierras de clase 1 en Costa Rica. Es un parámetro como imaginario, un comparador, porque siempre tenemos que tener un comparador, pero en Costa Rica no tenemos tierras de clase 1. Pero sí hay tierras de clase 2, 3, las 2 y las 3 es para cultivos anuales, ¿verdad? Con prácticas ya muy intensivas de conservación de suelos. Esto es una escalera de limitantes que va imponiendo mayor cantidad de prácticas de uso, manejo y conservación de suelos que los certificadores o inspectores que hacen estos estudios tienen que documentar y desarrollar profusamente en el certificado. La clase 5 es una clase específica para la ganadería, más que todo por profundidad efectiva de los suelos. Y la clase sexta es una clase específica para café, frutales y reforestación. Aunque hemos tenido un conflicto, bueno, un conflicto no, sino digamos una discrepancia a veces con la parte forestal y con el MINAE, en el sentido de que ellos dicen que la clase sexta es una clase forestal y realmente no existen suelos forestales ni capacidad de uso forestal netamente. Yo puedo reforestar en tierras de clase 1 si quiero, y tengo la plata y tengo el tiempo para esperar. Yo puedo reforestar con teca, como muchos agricultores hacen en la península de Nicoya. Reforestan con teca, esperan 10, 15 años. ¿Y por qué? Porque el costo de oportunidad del dinero a ellos les da invertir mejor en teca que invertir en algún cultivo. Y posiblemente se debe a que en la península de Nicoya, a pesar de que tiene suelos buenísimos, tiene un verano muy largo y no tiene posibilidades de riego. Ahora el Senara y el MAC y el ICE van a construir el proyecto de suelo, el proyecto de riego Pacume, que va a llegar hasta San Francisco de Nicoya, que no sé dónde queda ese lugar, sinceramente, pero va a ir, la idea es hacer un embalse en Río Piedras, ahí en Bagaces, o por ahí, no sé, creo que es, y de ahí bombear el agua hasta un canal que va a llevar desde el aeropuerto Duer, más o menos, hasta Nicoya, va a llevar el agua para uso agrícola y uso también turístico, en hoteles, porque hay lugares ahí donde en verano no hay agua ni para lavarse los dientes, pero creo que van a desviar, si mal no estoy, son 93 metros cúbicos de agua por segundo que se van a desviar para allá, que en este momento los estamos botando al mar, y realmente es una decisión buena porque el distrito de riego Arenal Tepisque, que fue construido por el ICE en el año 68, el ICE y el Senara, no, el Senara no existía, creo que fue el ICE el que lo construyó cuando se hizo la represa de Arenal, y ese distrito de riego pues es demasiada el agua que tiene, y entonces después de estudios técnicos muy serios que hizo el Senara y el ICE mismo, porque el ICE es el que administra el agua en la represa de Arenal, en la represa de San Villal, y creo que el agua que va para Río Piedras también es lógico, es un remanente que viene de la zona norte del embalse de Tilarán. Entonces las clases 7 y 8, como dice aquí, son tierras de protección y no se pueden parcelar para usos agrícolas. Por eso es que tienen que primero hacer el certificado de uso conforme, y una vez que el certificado está hecho, llevarlo a la municipalidad para que el ingeniero de la MUNI les diga, de acuerdo a esta clasificación que hay aquí, cuáles áreas de la finca se pueden fraccionar por parcela agrícola y cuáles no se pueden fraccionar. En el certificado se debe hacer mención a los retiros de ley, de acuerdo a la ley 7575 de la ley forestal, según el artículo 33. También hay una afectación que no la puse aquí, pero es una afectación completa, que es el artículo 19 de la misma ley forestal, la 7575, donde se prohíbe el cambio de uso
de bosque a cualquier otro tipo de uso. Y según esa misma ley, el bosque va de 2 hectáreas para arriba. Entonces, cuando van a fraccionar parcelas que están con bosque, el área mínima de la parcela es de 20.000 metros cuadrados. Y cuando se va a parcelar en tierras que no tienen bosque y están incluidas desde la clase 1 hasta la clase sexta, sí se pueden parcelar en parcelas de 5.000 metros cuadrados. También ahí hay otra autorización que el INBU dio en este reglamento, que es parcelar frente a calle pública en parcela agrícola, y es algo que estamos discutiendo con el INBU ahora, a ver cómo se va a hacer eso en parcelas de 900 metros cuadrados, según me estaba explicando la gente del INBU. Este es el cuadro que se aplica para hacer los mapas de capacidad de uso de las tierras, y aquí podemos ver que, bueno, aquí en esta columna están las clases, va de la clase primera hasta la clase octava, y aquí están los parámetros, que son parámetros de erosión, de suelo, de drenaje y de clima. Y aquí tenemos los subfactores, por ponerles ese nombre, donde está la pendiente. Aquí podemos ver que están clasificadas de 0 a 3, de 4 a 8, de 9 a 15, de 16 a 30. Aquí la clase 5 puede ser cualquiera que no sea estas, ¿verdad? Luego la clase sexta de 31 a 55 y la clase séptima de 56 a 75% de pendiente, que es la escarpada, y la fuertemente escarpada con pendientes superiores al 76%. En cuanto a erosión, va desde nula, erosión activa es aquí, va desde nula hasta muy severa. En el caso de profundidad efectiva podemos ver suelos, estar ante suelos muy profundos, como es un recurso natural. Podemos estar ante suelos muy profundos de más de 120 centímetros de profundidad, y luego ahí va la metodología castigando por profundidad las tierras. Ya clase 2 va de 91 a 120, clase 3 de 61 a 90 y así sucesivamente. En esa no aplica ni en la cuarta, ni en la sexta, ni en la séptima. Texturas, pues esa es la proporción relativa entre arenas, limos y arcillas. Es de todas las partículas que pasan en el laboratorio de suelos, que pasan por una criba inferior a los 2 milímetros. Todas las que pasan son las que se caracterizan como textura, y todo lo que no pasa, o sea, superior a 2 milímetros de diámetro, se queda en la criba y no es parte de la textura. Entonces tenemos ahí una gran cantidad de tipos de textura que son muy importantes para la retención de agua, para la adaptación de nutrientes, y en algunos casos como el caso de las arcillas expandibles, muy importantes para la gente que quiere ya sea reforestar o sembrar árboles en este tipo de suelos que existen en Guanacaste en gran cantidad, que son los vertisoles, conocidos como xozocuitles en Guanacaste. Es una palabra que viene del idioma nahuatl de los aztecas, y los xozocuitles son los suelos negros, y xozocuitl es el excremento del sopilote en este idioma de los aztecas. Hay textura en el superficial y textura en el subsuelo. Luego tenemos un factor de pedregosidad que el certificador o el inspector tiene que evaluar. Luego la fertilidad del suelo, que va desde alta hasta muy baja. La toxicidad de cobre, que prácticamente es una limitante que solo existe del puente del río Terra hacia el sur, debido al abuso que se hizo en los años 40, 50 y 60 del cardo bordelés, que es el sulfato de cobre para el combate de la cigatoca amarilla, y que se utilizó en cantidades enormes en la época en que estaba la compañía United Fruit Company en la zona sur, y que fue áreas de banano que fueron abandonadas en 1983, después de la huelga que creo que duró como un año. La salinidad pues prácticamente se da solo en las zonas aledañas al océano, debido a la dinámica de las mareas, pero realmente suelos salinos en Costa Rica no tenemos. ¿Por qué? Porque ahí tenemos una precipitación muy alta, y si un suelo de un invernadero o algo así se empezara a salinizarse, pues simplemente lo que se hace es que se corre el techo, y el agua de la lluvia lava todo, porque estas sales todas son solubles en agua, ¿verdad? El drenaje es muy importante, digamos, va desde bueno hasta nulo, y es muy importante para los cultivos, en lo que es la retención del agua y en lo que es el daño ya sea por exceso de agua o por escasez, digamos, de agua. Está el riesgo por inundación, que es muy importante. Ustedes ven que aquí las categorías son importantes. Digamos, leve es si
si hay una inundación al año, creo, y que dura unas cuantas horas, y así por el estilo hasta llegar a muy severo, donde hay inundaciones que pueden durar hasta una semana. Y luego tenemos los factores de clima, básicamente la zona de vida de Holdridge, que es un señor que hizo unos mapas en Costa Rica, un señor del Centro Científico Tropical, y clasificó las zonas de vida de nuestro país, y es un factor que usamos para la producción agropecuaria. Vean ustedes que en el caso de las zonas de vida, de clase 1 está en el bosque húmedo tropical, el bosque húmedo premontano y el bosque húmedo montano bajo, digamos, son las clases 1 para lo que es la zona de vida. Así sucesivamente, bosques pluviales, por ejemplo, Corcovado, algunas zonas arriba del embalse del lago, qué sé yo, son zonas de bosques pluviales. También aquí entre San Ramón y San Carlos, ahí hay una zona que es bosques pluviales también. También tenemos el periodo seco, que va desde moderado a ausente o fuerte, muy fuerte, y aquí ya no aplica para más de la clase tercera. En el caso de la neblina, es un factor muy importante para nosotros los agrónomos porque tiene que ver con la intensidad de la fotosíntesis, y entonces esto afecta muchísimo la competitividad de los productores y de las tierras. Y el factor viento, que digamos es muy importante, especialmente en la zona de cañas y avangares en algunos meses del año, ahora vienen los meses ventosos, y en la zona de Tilarán, donde el viento prácticamente es fuerte durante todo el año. En este link que pueden ver aquí, y ahí les va a quedar en la charla cuando se los mande, pueden encontrar el decreto ejecutivo que está aquí, 41.960 MAC-MINAE, para que puedan, si quieren leer un poquito sobre qué consiste el estudio de uso conforme del suelo y en qué consiste, la metodología, no el estudio, sino la metodología. Posibles efectos que esto tiene, bueno, en los fraccionamientos de parcelas agrícolas tienen algunos efectos, y esto lo agrego yo como experiencia, porque tengo 20 años de estar en esto trabajando. Y ya las parcelas agrícolas, bueno, algunos de ustedes, los ingenieros tal vez más antiguos, han trabajado con esto en el pasado. Y en el pasado estaba muy a la libre, digamos. Pero algo importante que se quedó en el reglamento nuevo es que el inmueble resultante no puede ser fraccionado en el futuro. Y el plano catastrado de la misma deberá tener una leyenda únicamente para uso agrícola, pecuario, forestal o mixto. Ninguna institución pública proveedora de servicios como recolección de basura, electricidad, telefonía fija, educación, vigilancia de proximidad, digamos la policía, solares y esparcimiento, encauzamiento de aguas no infiltradas, digamos, entre los principales, está en obligación de brindarles. Cuando alguien fracciona una propiedad por parcela agrícola, pecuaria, forestal o mixta, hay que decirle de antemano a la persona que no tiene, digamos, la municipalidad no tiene ninguna obligación de brindar ningún servicio público, ni el Ministerio de Seguridad, ni el ICE, ni el AIGA, ni las ASADs tienen obligación de brindar esos servicios. También, digamos, bueno, esto es importantísimo porque no hay servicio de agua potable ni alcantarillado sanitario. Entonces, el reglamento, pues ahí permitió, pero eso es algo que no les afecta a ustedes porque eso viene después. El reglamento permitió construir hasta un 25% de la parcela, en el sentido de que la casa de habitación no puede ser mayor a 300 metros cuadrados y el resto de la infraestructura tiene que estar total y completamente asociada a la producción primaria, ya sea de cultivos o de aves, cerdos, lo que fuera. También hay posibles efectos por malos olores, por ejemplo, en el caso de la pecuaria menor, que son cerdos, aves, cabras, ovejas, y también por aplicación de agroquímicos en tierras aledañas, digamos. Cualquier persona que se va a vivir a una parcela de estas tiene que lidiar con eso, con los malos olores, y tiene que lidiar también con el caso de deriva de algunos productos químicos que podrían llegarle de fincas vecinos o de parcelas vecinas. Luego está el trasiego de maquinaria agrícola, que es peligroso para chiquitos y personas con algún tipo de discapacidad que podrían verse involucradas en un accidente. Las parcelas en bosque, como dije al principio, son mayores a 20.000 metros cuadrados. Y en el futuro la municipalidad involucrada, pues vía plan regulador, puede cambiar el uso en parcelas agrícolas y quitar la limitación de que no se puede fraccionar más. En el momento en que la municipalidad tenga un plan regulador aprobado y que la expansión urbana también sea aprobada por el INBU,
y que esas parcelas puedan dejar de ser agrícolas y que se conviertan ya en un área urbana. Entonces ahí ya dejaría sin vigencia ¿cómo se llama? Este fraccionamiento, y la persona que tiene una parcela de 5.000 metros, pues podría, en buena teoría, podría urbanizar, ¿verdad? Digamos, esos 5.000 metros. Algunas imágenes de lo que es el suelo, digamos, es un suelo de la zona norte, específicamente Vuelta Cooper, donde podemos ver un color pardo en la parte superior, en un potrero que se iba a sembrar piña aquí, y podemos ver aquí en esta capa gruesa que está aquí problemas muy graves de drenaje, donde podemos ver moteos o coloraciones amarillas, rojas y grises, y esto se debe a la saturación, que el suelo pasa saturado durante largos periodos del año, ¿verdad? Esta parte no está saturada porque es pura arena. Esto es una finca que se encuentra a la orilla de un río y es un aluvión. Luego podemos ver aquí que ya aquí está el agua, la tabla de agua, aunque esta tabla de agua, si vamos en plena estación lluviosa o después de un huracán, como ahora, la podríamos encontrar aquí o la podríamos encontrar aquí, esta tabla de agua, depende mucho de la intensidad y de la del agua. Recordemos que cuando el suelo es poroso, cuando todos los poros del suelo están llenos de agua, ya la infiltración es imposible, y entonces la fuerza gravitacional es inferior a la fuerza del agua en el suelo, y entonces el agua empieza a salir por todos lados, y entonces ahí empiezan las inundaciones. Entonces, lo que hacemos cuando hacemos un estudio sistemático es un suelo profundo que se puede drenar y corregir este problema para poder producir. De hecho, esta es una finca que se sembró de piña, y aquí se hicieron drenajes hasta aquí abajo los primarios, y entonces todo el agua se va para acá y ya todo esto se seca, y esta condición redoximórfica, aquí hay ecuaciones, perdón, eh, sí, ecuaciones químicas que hacen que el hierro y el aluminio y otros factores metálicos, elementos metálicos del suelo, se reduzcan o se oxiden de acuerdo a la cantidad de aire, pero al drenarse totalmente se oxidan, y entonces los colores grises y otros desaparecen, y amarillos desaparecen, y todo se vuelve rojo o pardo. Estos son suelos muy poco profundos. Vean ustedes que aquí hay una profundidad muy pequeña, y aquí ya hay un contacto totalmente donde las plantas no pueden pasar. Esta sería una tierra clase 8, digamos, por profundidad efectiva, y entonces aquí no se podría parcelar por parcela agrícola. Y aquí tenemos un suelo más bonito, digamos, donde podemos ver que es bastante profundo, hasta 90, 80, casi 90 centímetros, perdón, 40, 50, 60, casi hasta 70 centímetros de profundidad, que ahí, según la metodología, sí se puede tener algún uso agrícola. Las prácticas de manejo, conservación y recuperación de suelos y aguas son muy importantes y permitirán la mejora agroecológica de las tierras y el reconocimiento de algunos servicios ambientales. Cuando se convenció al ministro de Agricultura que diera autorización para que esto se hiciera, básicamente pues lo que él busca es que estas parcelas resultantes pues lleguen a ser de verdad utilizadas en agricultura, y que ahora que estamos en una etapa muy difícil de recuperación económica de nuestro pueblo, pues que las personas que se metan en un terreno de estos pues puedan hacer algún tipo de agricultura, y que la persona, el profesional que les va a hacer ese estudio de uso conforme, pues sea generoso a la hora de dar sus recomendaciones, ¿no? Ejemplos de trabajo y conservación de suelos, por ejemplo, este es un establecimiento de café que estamos haciendo en la cuenca del río Jesús María, ya con variedades de café nuevas y todo. Y este es lo que queremos después, una cobertura completa ya del terreno, una vez que el café cierre, y que tenga también árboles forestales y otro tipo de... Una cobertura completa, digamos, esta es la mejor práctica de conservación de suelos que puede haber, que es la cobertura que retrasa hasta un 30% el tiempo de concentración de la vertiente o de la cuenca, que en hidrología pues es el punto donde empezamos ya a diseñar, digamos, lo que son canales, ya sea canales de desviación o canales de guardia o canales, acequias de ladera, por ejemplo, esta es una acequia de ladera que la construimos precisamente porque en la cuenca del río Jesús María es una de las más secas del país, pero aún así caen 2.100 milímetros al año. Es seca en verano y muy lluviosa en invierno. Diferente a la sequía que hay en Chile, por ejemplo,
Chile, en la zona de Aconcagua, donde se siembra las uvas y las frutas de exportación de Chile, es una zona donde caen 200 milímetros al año. O sea, caen 200 litros por metro cuadrado por año. Y con la zona sur, con Iota, cayeron 100 milímetros en unas horas. Nada más para que vean la diferencia que existe y la importancia de que los trabajos de conservación de suelos para la estabilización hidrológica de las cuencas, de manera que las funciones ecosistémicas del suelo puedan ser recuperadas, especialmente lo que es la infiltración del agua y lo que es el contenido de materia orgánica y de carbono orgánico en el suelo. Los certificados de uso conforme para los fraccionamientos deben incluir recomendaciones prácticas de conservación de suelos. En esto quiero que sean vigilantes ustedes de esto y que los certificados tengan recomendaciones y que no sean totalmente, digamos, superficiales, porque eso no nos ayuda en nada a nadie. Importancia del ordenamiento territorial, ya vamos terminando. La conservación de las áreas de protección de la naturaleza es muy importante en Costa Rica, y esto está protegido en su mayoría por efecto de la ley forestal y la ley del ambiente, y la institución con competencia para esto es el Ministerio del Ambiente y Energía, específicamente en lo que es el SINAC, que es el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Tenemos la conservación del agua en el marco del ciclo hidrológico. Es muy importante el enfoque de cuenca hidrográfica en lo que es el diseño de prácticas de manejo y conservación de suelos, y ustedes que saben tanto para sacar pendientes y todo eso, pues es algo muy importante para la hora de hacer las prácticas de recomendación para el manejo y conservación de suelos en terrenos de agricultura. La conservación de suelos de uso agropecuario es fundamental para nosotros en el MAC y en el MINAE. Costa Rica, como les dije ahora, es un país muy pequeño, solo 51.000 kilómetros cuadrados, de los cuales más o menos 32.000 kilómetros cuadrados, sí, no, ¿cómo es? Sí, 32.000 están protegidos, no, 32.000, no, ¿cómo es? Es el 24% del país, sí, son más o menos, sí, unos 40.000 kilómetros cuadrados de los nuestros están en uso agrícola y el resto está en uso de protección. La resiliencia de las funciones ecosistémicas del suelo para nosotros es fundamental, y ese tema y lo estamos trabajando, lo estamos abordando en lo que es el ordenamiento territorial de los planes reguladores de las municipalidades, tratando de proteger, conservar y mejorar los suelos, como dice la Ley de Conservación de Suelos. La gestión de los riesgos para usos urbanos del suelo es muy importante. Vemos que lamentablemente para Costa Rica la Comisión de Emergencia no tiene capacidad de gestión en este momento, y sigue siendo básicamente un ente que lo que hace es atender emergencias y no gestionarlas. Pero los mapas de suelos y de capacidad sobre las tierras son importantes para llegar algún día a poder gestionar esos riesgos. El mejoramiento de la calidad de vida de la población es muy importante para nosotros y para el ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial es una herramienta para llegar a eso. Y el incremento de la competitividad de los productores agropecuarios y forestales del país para nosotros es muy importante. Aquí ya este es un comercial que les meto. Mañana se celebra el Día Mundial del Suelo, y nosotros tenemos una asociación, la Asociación Costarricense de la Ciencia del Suelo, y en esta captura del teléfono, de la pantalla de mi teléfono, aquí está. Mañana se va a celebrar esto en Facebook Live o en Instagram para los que quieran meterse a 12 mediodía si quieren aprender un poquito más sobre el suelo. Y nosotros hoy lo celebramos desde un evento mundial que hubo desde la sede mundial de la FAO en Roma, y mañana lo vamos a celebrar hacia el interno de nuestro país, por si quieren conectarse. Ya para terminar, pues podemos ver los efectos de la falta de planificación. Esta es la urbanización Valladolid en Desamparados. Podemos ver aquí los daños tan terribles que la erosión y el fallamiento produjeron, a pesar de que existen mapas de fallas y mapas de suelos a escalas muy grandes. Aquí podemos ver una falla catastrófica que ha involucrado y arruinado a un montón de familias en esta zona de Desamparados, ¿no? Podemos ver la magnitud, aquí es una foto aérea del deslizamiento que está afectando este barrio que está aquí.
Vean ustedes qué terrible aquí, cómo se han perdido, tal vez por falta de planificación y por falta de ordenamiento territorial. Lo mismo, aquí tenemos prevención del uso urbano de las tierras, en lo que es el riesgo a la inundación es muy importante. Vimos que en el huracán Otto impactó en Upala, se inundó todo, hubo muertos, fue algo terrible, y después de que pasó el huracán volvimos a construir otra vez en el mismo lugar, reproduciendo otra vez el mismo riesgo. Si nos vamos a la traducción de qué significa Upala, en el idioma de los indígenas de esa zona, me contaba un señor de ahí, que Upala significa entre dos ríos, y entonces es una llanura aluvial que debería estar nada más en agricultura, no debería haber viviendas ahí, pero lamentablemente hicimos el pueblo ahí, y ahí seguiremos sufriendo de los efectos de las tormentas tropicales. Las inundaciones afectan muchísimo a la gente, y generalmente la gente más pobre, más vulnerable es la que sufre, perdiendo todo lo de la casa generalmente, y entonces a la hora de hacer urbanizaciones, pues deberían de considerar esto. Los riesgos de inundación son muy fatales. Bueno, yo llegaría hasta aquí, creo que tratando de hacerles una cuestión muy preliminar para ubicarlos en lo que esto significa. Voy a dejar de compartir la pantalla. Bueno, no, aquí sale automáticamente. ¿Cómo es esto aquí? Ya no están viendo la presentación, ¿verdad? Correcto, correcto. Bueno, entonces, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto, yo les voy a enviar la presentación ahora en un ratico. Y ya tenemos un rato, ¿verdad?, para preguntas, don Marco. Correcto, don Renato. Nada más recordarle a todos los compañeros y compañeras que las preguntas serán vía chat para mantener el orden de las mismas. Empezamos con don Alberto. Muchísimas gracias, don Renato. Yo creo que ha sido muy amplia su exposición con respecto a la importancia de la conservación del suelo. Siempre es importante tener un refrescamiento de todos estos conocimientos que en algún momento, quizás en algún curso, pues llevamos, pero que con el paso de los años lo vamos dejando de lado. Nos dice don Alberto González Solera, con respecto al mapa de erosión, ¿desde qué fecha o con qué frecuencia se generan actualizaciones del mismo? Sí, digamos, Costa Rica es un país muy interesante porque nosotros, digamos, en eso somos totalmente... Me quedé sin internet. No, se le escucha bien. Sí, ok. Nosotros invertimos muy poco en investigación. Lamentablemente Costa Rica invierte apenas, creo que el 0.17% del PIB en investigación, aunque les parezca mentira. Alemania invierte más o menos el 20% del PIB en investigación y por eso es un país desarrollado. Entonces, para contestar sus preguntas, nunca se hizo una actualización de ese mapa. Y nosotros ahora, desde la Comisión Asesora sobre Degradación de Tierras, de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Degradación de Tierras, vamos a intentar hacer un esfuerzo en este sentido para ver si podemos hacer un mapa de degradación de tierras de Costa Rica en las tierras que tienen usos no forestales, ¿verdad? Porque el uso más adecuado que puede haber es el uso forestal, pero aquí vivimos 5 millones de personas y hacemos uso de las tierras para todo tipo de actividades, y entonces la conservación de suelos reviste una importancia enorme, pero contestando su pregunta, no se ha hecho ninguna actualización. Siguiendo con las preguntas, don Renato nos pregunta don Jorge Aguilar, ¿los fraccionamientos frente a calle pública para uso agrícola, pecuario, forestal o mixto requieren el estudio conforme de suelos? Sí, esa es una pregunta que le hizo el INBO, ya nosotros contestamos en el sentido de que sí, si eso está autorizado ese reglamento, tendrían que hacer un estudio, digamos, de capacidad de uso de las tierras para la finca madre que se va a fraccionar, ¿verdad? Para la cinta, porque es una cinta, por ejemplo, me conversaban el otro día de la municipalidad de Turrialba, una finca que tiene como 3 o 4 kilómetros de frente a calle pública, y ellos le preguntaban a la arquitecta de la MUNI si ellos podían hacer ese fraccionamiento o cómo se hacía. Aquí tenemos que comprender que es algo muy nuevo, que no lo hemos hecho nunca, y cómo se llama,
Ahí estamos prueba y error, ¿verdad? También, y esa es una pregunta muy importante, pero el INTA contestó al INDU de que el certificado tenía que hacerse en esa finca, por ejemplo, de Turrialba, que tiene 4 kilómetros de calle pública, el dueño quiere hacer los 4 kilómetros. Entonces ahí lo que quedó fue que tiene que hacerle un estudio de un certificado de uso conforme a esa cinta que él quiere urbanizar. Los lotes resultantes tienen que ser de 5.000 metros cuadrados y creemos que por lo menos deberían de ser de 25 de frente por 60 de fondo para cumplir con eso. Y entonces esa cinta que está paralela a la carretera, pues debería hacerse un estudio de una certificación de uso conforme en buena teoría, ¿verdad? Porque 4 kilómetros de largo por 65 metros de fondo es una cinta considerable, ¿verdad? Y el INTA, o sea, la jerarquía del INTA nos dio instrucciones en el sentido de que el estudio tiene que hacerse sobre la cinta, a partir de un croquis que podría ser el ingeniero topógrafo que se va a encargar de hacer ¿cómo se llama? Las parcelas después, ¿verdad? Lógicamente, las parcelas que estén en tierras de clase 7 u 8 no podrían ser parceladas, ¿verdad? Por este fraccionamiento de 900 metros cuadrados, que este es un bolsito de chilena que nos metieron, pero bueno, no importa, está autorizado y vamos para adelante con eso. Don Carlos Chacón Porras nos pregunta, saludos, en el informe dice que la parcela no se puede segregar a futuro. ¿Qué pasa con las parcelas de 2 hectáreas o más, por ejemplo? Igual no se podrían segregar porque ya eso podría cambiar el uso por el artículo 56 de la ley de conservación, del reglamento de la ley de conservación de suelos, pero ya no sería habría que hacer un estudio detallado de suelos y valorar, porque ahí lo que tiene que emitir un criterio el ministerio por medio del INTA tiene que hacer una valoración de la importancia agronómica que esos suelos tienen para la producción agrícola. Don Yasser Espinosa, ¿existe la posibilidad de que otros profesionales puedan realizar los certificados? Por ejemplo, los ingenieros agrícolas, quienes también poseen la formación para realizar este tipo de estudios. Bueno, esa es una discusión que se hizo cuando, bueno, yo soy tan viejo de estar en esto que cuando se hizo la ley de conservación de suelos en el año 98, fue una discusión que tuvimos en la Asamblea Legislativa y al final los diputados le dieron esta responsabilidad a los ingenieros agrónomos, porque la ley de conservación de suelos tiene una connotación netamente agraria, dirigida hacia lo que es la producción primaria, porque deja excluido de su efecto a las tierras que están cubiertas de bosque. Las tierras que están cubiertas de bosque, por ejemplo, y siempre pongo ese ejemplo, por ejemplo, ¿cómo se llama? En el Valle de la Estrella tenemos suelos buenísimos para banano, pero están cubiertos de bosque. Digamos, son tierras de clase 1 para banano, y si los suelos están cubiertos de bosque, no, por el artículo 19 de la ley forestal no se puede cambiar el uso. Y entonces no se podría cambiar el uso en ese sentido. Creo que esa era la pregunta, no sé, no me acuerdo. Otra consulta de don Jorge Aguilar dice, cuando una finca madre de donde se pretenda segregar 1 o 2 parcelas con acceso a servidumbre agrícola no cuenta con plano madre, ¿se puede realizar el estudio? Qué difícil, ¿verdad? Digamos. Siempre tiene que haber un plano madre de una finca, ¿no? Yo no me imagino, bueno, en tantos años que tengo de trabajar en esto, nunca había visto una finca, o sea, nunca he visto una finca porque he tramitado muchísimas que han venido especialmente de la zona aquí del Guarco y también de Europina, de San Mateo y de Guanacaste, especialmente de Bagaces, y nunca he visto una finca que no tiene plano la finca madre. Habría que ver ese caso en especial, pero es un caso bastante extraño y yo nunca lo he visto. Bueno, yo tampoco soy ingeniero topógrafo, puede ser que existan muchos, pero yo nunca lo he visto. En fraccionamientos de parcela agrícola nunca lo he visto. Siempre hay una finca madre y las hijas resultantes del fraccionamiento. Don Ernesto nos consulta. Buenas. En el estudio que realiza el ingeniero agrónomo para parcelas agrícolas, ¿podría o debería de indicar de cuánto es el área a segregar
por el tipo de suelo o terrenos muy escarpados. Es decir, podrían recomendar de cuánto es el área a segregar. Lo anterior porque podrían ser parcelas de más de 5.000 metros cuadrados. Bueno, el fraccionamiento agrícola es para agricultura y el Ministerio de Agricultura definió que las clases agrícolas de capacidad de uso de las tierras van de la clase primera hasta la clase sexta. Si es clase séptima o octava por profundidad efectiva de suelos, o son suelos superficiales, o por pendiente o por drenaje, ya no podría fraccionarse por parcela agrícola, aunque fuera más grande, ¿verdad? Se podría cambiar el uso por el artículo 56 desde el punto de vista del MAC, ¿verdad? No necesariamente desde el punto de vista de la municipalidad o de las instituciones que dan los servicios públicos, porque aquí tenemos también que valorar que hay una cascada de permisos que aparecen en estos casos, ¿verdad? Porque, digamos, el Ministerio de Agricultura puede decir, bueno, esas tierras no son de interés agrícola porque son muy escarpadas y no tienen bosque, entonces cambien el uso. Pero el ICE puede decir, no tenemos recursos para darle la energía eléctrica, el AIA podría decir, o las asadas podrían decir, bueno, no podemos darle agua y entonces no se puede cambiar el uso. O sea, hay situaciones de situaciones, ¿no? Don Adonis nos consulta. En una parte de la presentación se indica que si una parcela se segrega con uso mixto o agropecuario, no se puede fraccionar más. Sería bueno que amplíe ese tema ya que genera confusión, porque en el reglamento no se indica de esa forma. Bueno, el fraccionamiento en parcelas agrícolas, según el Ministerio de Agricultura, digamos, no, eso lo discutimos en la, ¿cómo se llama? En unas reuniones que hubo, que fue de don Renato Alvarado, el ministro, y él le estaba diciendo ahí que las parcelas tenían que decir eso. En los fraccionamientos antes de que existiera este reglamento nuevo, ustedes los topógrafos siempre le ponían únicamente para uso agrícola a la parcelita que salía de la finca madre. Cada parcelita que llevaban ustedes al catastro antes y que después la llevaban al INTA, todas decían únicamente para uso agrícola. Eso decía el reglamento anterior. Si ustedes se van al reglamento de la GAM, que es el 25.902, que ese está por encima del reglamento del INBU, ahí van a encontrar que tiene que decir eso, creo, si mal no me acuerdo. Pero eso es una consulta que deben de hacer ustedes al IFAN, al INBU o a las municipalidades. Doña Georgia nos consulta. Para la municipalidad, al tramitar el certificado de uso de suelo, para el cambio de uso de suelo, la municipalidad, ¿en qué momento debe solicitarse el criterio del MAC? ¿Sería previo a la segregación? Previo a la segregación, por supuesto, porque solamente el acuerdo que se llegó y que el INBU metió ahí, el acuerdo que llegó con el MAC, es que solamente se puede fraccionar aquellas parcelas o aquellas áreas que tienen tierras que van desde la clase 1 hasta la clase 6, por fraccionamiento agrícola, pecuario o forestal. La clase 5 es el techo de la pecuaria y la clase sexta puede usarse en pecuaria siempre y cuando tenga prácticas de manejo, conservación y recuperación, pero es previo al fraccionamiento. Y el estudio, perdón, un segundo, y el estudio solo para la finca madre, no para la finca resultante. Ok, don Esteban nos consulta. Buenas tardes. Ese certificado sería requerido, por ejemplo, para segregar una sola parcela agrícola o predio con finalidad agrícola. Posiblemente sí, eso afecta a todos. Cuando hacen un reglamento es muy difícil que cubra todos los casos, ¿verdad? Pero yo diría, en teoría diría que sí. Como esto es nuevo, no sé, no lo hemos probado todavía, pero yo diría que sí debería hacerse capacidad de uso de las tierras, ¿verdad? Y hacer el certificado. Don Byron nos consulta. Según el artículo 36 del Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, incisos 3 y 4, refieren a certificados de uso conforme aprobados por INTA y estudios de uso, manejo y conservación de suelos y agua. Entonces, ¿se trata de dos documentos diferentes? ¿Es la consulta? No, es el mismo. Por eso es que ustedes tienen que estar atentos si es que ustedes lo contratan o lo contratan
dueño de la finca, tienen que estar atentos a que en observaciones y en recomendaciones esté todo eso que usted estaba diciendo. Eso es solo estudio. Muchas gracias. Don Luis Felipe Esquivel Fernández nos pregunta, buenas, ¿cuánto es el costo de un trámite de estos? Bueno, nosotros no podemos dar este servicio, lo daba el INTA hasta el año 2013, hace 7 años se privatizó totalmente y hay una lista de inspectores autorizados por el INTA y por el Colegio de Ingenieros Agrónomos, que en este momento hay 33, si mal no estoy, no sé si Dinier me corrí, creo que son 31, 32, 32, gracias Dinier. Pero realmente tenemos 83, 84, pero hay alrededor de 30, no, ¿cómo sería? Alrededor de 50 que no ejercen. Podrían hacerlo, pero no ejercen. Entonces solo tenemos 32. Sí, en ese sentido, tal vez nada más para aportar un poquito, el Colegio de Ingenieros Topógrafos está sacando citas o ya solicitó una cita formal con el Colegio de Ingenieros Agrónomos para estos dos temas. Uno, que es tratar de que se regule el cobro de los honorarios profesionales, y dos, para que se abran nuevos cursos para que hayan más certificadores. Siguiendo con las preguntas, don Mario Gamboa nos consulta, Mario Gamboa Montero, retomando la consulta de Jorge Aguilar sobre una eventual finca sin plano madre, entre paréntesis, que sí las hay, ¿cómo se procede? O sea, si no hay plano madre, ¿cómo se procede? Sí, eso va a tener que preguntárselo al INBU, porque nosotros nada más vemos el certificado y eso conforme. Van a tener que hacerle esa consulta al INBU, tal vez el colegio, y a ver qué dice el INBU. Sí, nosotros hacemos lo que el INBU diga. Correcto, entonces se toma la nota, don Renato, de eso y lo otro que ha señalado. Don Javier Santos nos consulta. Cuando una finca ya se dedica al desarrollo agrícola, entre paréntesis, piña, caña, arroz, etcétera, cierro paréntesis, y requiere segregar para uso agrícola, ¿requiere del certificado? Sí, sí requeriría porque, digamos, al Ministerio de Agricultura le interesa especialmente que algún profesional autorizado vaya y dé recomendaciones de manejo y conservación de suelos, por si esas no existieran. Don Ernesto nos consulta, buenas, ¿dónde podemos encontrar el mapa de clases de suelos para poder identificar las zonas de los suelos clase 7 y 8? Gracias. Bueno, el mapa de nosotros, bueno, nosotros aquí en el departamento de nosotros estamos haciendo la cartografía de suelos en escala 1/50.000. Estamos haciendo un mapa digital de suelos con base en una metodología que fue desarrollada por la Universidad de Wageningen de Holanda. Pero ese mapa, nosotros estamos trabajando en la península de Nicoya en este momento, y la orden que nos dio la Contraloría General de la República, el MAC y el INTA, es hacer los cantones costeros. Hoy estábamos haciendo una proyección, llevamos un 7,9% del país y lo que nos toca es un 26% del país. Y según la proyección, el mapa de los cantones costeros va a estar completado en el año 2028. Nos vamos a llevar 7 años haciendo eso. Pero el mapa grande, digamos, el mapa de 1/200.000, que es el que yo les mostré ahí, antes teníamos una aplicación de la Asociación Costarricense de la Ciencia del Suelo, pero caducó y no la renovamos por problemas de dinero. Pero el que quiera me puede escribir y yo le mando la capa por correo electrónico si quieren, y la pueden abrir desde un software libre que es el QGIS, porque está en formato de Shape. Muchas gracias, don Renato. Nos pregunta don Adonis, si la municipalidad tiene plan regulador y ya definió dicha área o dicha zona como agropecuaria, donde se ubica el predio a fraccionar en su zonificación del plan regulador, ¿es necesario pedir el uso de suelo conforme? Entiendo que no. Entiendo que los que tienen plan regulador todo lo hacen en la municipalidad. Habría que preguntar a la municipalidad, porque en el reglamento dice muy claro que este reglamento es solo para los que no tienen plan regulador. Habría que hacer la consulta. Correcto, así como usted lo está señalando, don Renato. Doña Georgia, perdón, nos pregunta, para efectos de la municipalidad de Sarchí, para la zona agropecuaria se tienen ciertas actividades permitidas.
Entonces, el cambio de uso de suelo aplica cuando son para actividades que no están permitidas. Sí, exactamente, digamos, si fuera a cambiar el uso en una zona agrícola, tendrían pero eso iría a otro compartimento de la ley, que es el artículo 56 y 57 del reglamento, que es el 29.375-MAC de Salud, Hacienda MOP, y que ese norma los cambios de uso de la tierra. Mientras que las parcelas son agrícolas, no hay cambio de uso. El uso sigue siendo agrícola, pecuario, forestal o mixto. Antes de leer la pregunta, otra pregunta de don Jorge, nos consulta don Ernesto o le solicita a don Renato su correo electrónico. Sí, en la presentación está al final, el mío y el de Dini. Al Ok, final quisiera que me den tal vez unos 5 minutitos para que mi compañero Dini Arias se presente, porque me imagino que muchos van a tener que conversar con él y que él nos haga un pequeño comentario de todo esto. Tal vez Dini unos 5 minutos, pero no sé, tal vez don Marco podemos tener Claro. que unas preguntas más, unos 10 minutos más de preguntas, y le dejamos un ratito, ojalá unos 8 minutos a Didier para que él explique, porque él tiene mucho que decir, ha estado atendiendo muchísimas llamadas y yo considero que sería importante que le diéramos entre unos 5, unos 10 minuticos para que Didier nos cuente un poco la experiencia que él tiene. Entonces, no sé, como usted es el que maneja el asunto. no, perfecto. Más bien, tenemos solo una pregunta más, don Okay. Renato, que es de don Jorge. Entonces, concluida esa pregunta, le daríamos la palabra a don Dinier. La Okay. pregunta es, cuando una servidumbre agrícola está debidamente constituida en el asiento registral, o sea, está inscrita la servidumbre, de un predio que se pretenda fraccionar, ¿requiere el estudio conforme de suelo? Sí, sí lo requiere, porque no tiene que ver con la servidumbre, tiene que ver con el uso y las prácticas de uso, las prácticas de manejo, conservación de suelos que se están dando en ese terreno. Por eso este certificado se llama de uso conforme, porque como les expliqué, se levanta la capacidad de uso del terreno en el terreno y se compara con el uso actual, y eso da dos suertes de resultado: uso conforme o uso no conforme. Si el uso no fuera conforme, la persona tiene que hacer algunas prácticas y eso solo se puede saber con el estudio. Siendo así, don Renato, estaríamos cerrando el espacio de preguntas y entonces, don Dinier, queda usted en el uso de la palabra y don Renato. Adelante, Dinier, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Dinier Arias Macís, yo soy funcionario del INTA, soy el gestor de calidad a cargo del organismo de inspección, que somos quienes revisamos dichos certificados. Trabajamos con Paola Brenes, que es la ingeniera del INBU en el procedimiento de cómo los certificadores, los agrónomos van a ir a la finca y van a realizar el documento para que llegue a manos de la municipalidad y a manos de ustedes. El procedimiento, ahí estoy leyendo las preguntas, y la duda es cuál es el orden del trámite, ¿verdad? Una persona que vaya a segregar debe ir a la municipalidad, comunicar que quiere segregar, la municipalidad le pide el certificado, el certificador le dice, puede segregar esta área y esta área no, y ese certificado, esa información se la traslada a ustedes, y ahí es cuando ya les van a normal. Pueden segregar esta parte, esto por ser uso de bosque va a ser un área de 2 hectáreas, esta otra área es de 5.000 metros, y van a ver casos de casos, ya nos han estado llegando y hay casos diversos, ¿verdad? Afectaciones de río por la ley forestal, ¿verdad? Que ustedes hacen. Si yo segrego lotes de un plano madre que se encuentra, cada lote o cada parcela va a seguir con esa afectación y ustedes la tienen que anotar. Tan diversos van a haber muchos, ¿verdad? Y estamos aprendiendo porque tanto ustedes, nosotros y la gente del IMBO, como les decía Renato, ahí está el correo mío, está el número de teléfono en la página del INTA, www.inta, ahí está toda la información de nosotros, el organismo de inspección, le podemos brindar toda la información.
yo estoy disponible por correo electrónico y por teléfono en horario habitual, y cualquier duda, estamos para servirle, tanto Renato como mi persona y los otros dos compañeros del departamento. Y no, o sea, estamos a la disposición de ayudar en cuanto a la información que nos compete a nosotros, ¿verdad? Porque ahí hay ciertas preguntillas que sí tienen que preguntarle a la municipalidad, al INBU, que son ellos quien norman eso y no nosotros. Pero en cuanto a capacidad de uso, el certificado y todo, estamos para servirles a todos. Bueno, muchas gracias, Dinier, y es todo lo que... Entonces, ya agradecerle a don Marco, a usted y a los ingenieros topógrafos que tuvieron la amabilidad de escucharnos. Como dice Dinier, pues estamos a la orden y quisiéramos que vean esto verdaderamente desde la perspectiva de la protección del suelo como un recurso natural de vital importancia para la vida en el planeta, y que no lo veamos como una traba más o algo así, sino que veamos el lado positivo que esto podría tener, especialmente para las personas del campo que se dedican a la parte de producción primaria. Eso sería todo, Marco. Sí, tal vez nada más un comentario que nos hace don Mario Gamboa, que dice que consulta para ustedes que si podríamos desarrollar un ejercicio de un plano ficticio con varias variables de características para ver qué producto se puede obtener. También yo lo plantearía que tal vez si fuese posible en algún momento, don Renato y don Dinier, algún ejemplo de un plano con la zonificación de las diferentes áreas o las diferentes clases de suelo. Me imagino, interpreto que es eso lo que nos dice don Mario, para saber cuál es el resultado, cuál es el producto y cómo lo visualizaríamos los ingenieros topógrafos. Bueno, podemos hacer otra actividad como esta, podemos programarla y nos dedicamos a eso, nada más. Les presentamos ahí. Podemos presentar, ya hay varios certificados que tenemos ahí. Entonces podríamos ver un certificado de esos y podríamos ver tal vez hay parte de lo que nosotros tenemos en las computadoras de ustedes con respecto a las capas que hay ahí, las capas que se usan para evaluar las certificaciones de uso conforme del suelo. Eso lo podemos hacer, don Marco, y lo programamos ahí con tiempo, tal vez Sí, una horita. porque solo para que sepan, digamos, nosotros cuando revisamos un certificado, tenemos que montar, ellos tienen que llevar una planilla de campo, tenemos que georreferenciarlo, curvas a nivel, georreferenciar los mapas, ver los caminos, si hay servidumbre, si hay afectación de la ley de aguas, de la ley forestal. Entonces es un trabajo que sí, digamos, nosotros lo podríamos realizar con tiempo, lo planificamos, traemos varios ejemplos con toda esta información porque no lo podemos hacer, ¿verdad? Así tan rápido, pero estamos a la... Calculo que sí, don Marco, tal vez para el mes de enero, con mucho gusto, podríamos hacerlo. Eso les iba a decir, don Renato y don Dinier, que procedemos a coordinar la próxima semana. En eso, pues le tomamos la palabra para proyectarlo para el mes de enero y hacer una actividad similar a esta, y que todos los compañeros que han participado y otras, pues vengan y conozcan ya la parte de procedimiento, la parte procesal de lo que es este estudio como tal, y que nos permita de una forma más gráfica poder entenderlo y poder visualizarlo. Bueno, sí, muchas gracias. No, Renato y don Vinier, muchísimas gracias de parte del Colegio de Ingenieros Topógrafos. Realmente, pues, ha sido muy gratificante el refrescamiento de esos conceptos que hemos venido nosotros quizás dejando de lado porque nos hemos subsumido en el ejercicio propio de nuestra profesión. Agradecerles a ustedes. Yo creo que hoy hemos aclarado algunas dudas y nos han salido otras dudas que son importantes. Andamos en esa búsqueda de tener claridad de la forma de laborar dentro de estos procesos. Como colegio, estoy segurísimo y se los puedo hacer ver que vamos a hacer una serie de consultas al respecto también, básicamente al INBU, y estoy seguro que muchísimos profesionales pues también harán las consultas. Agradecerles una vez más, que tengan un muy lindo día, una muy linda tarde, y por favor síganse cuidando. Don Renato, don Dinier, muy amables, muchísimas gracias. Don Marco y compañeros. Entonces, Con nos mucho vemos. gusto para servirles. Para servirles, hasta luego. Hasta luego.